Este país, en un suspiro, te cambia el mapa de medios así, de una semana para otra, te cambia. Es así. Hola, Santi Marino, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, May, ¿cómo andás? Pero es para que no nos aburramos. Claro. Yo también estoy acá, Santi, pero... Está María Laura también, pero no la ves. No pero me ella estás viendo, está. pero estoy. Hola, May. Bueno, pero es una buena forma de imaginarnos, ¿no? Que es lo que la radio nos permite, pero nuestra plataforma para salir al aire nos impide. Exactamente, digamos. nos impide. Exactamente. A propósito de eso, dejá de mandar un saludo. Dale. No hacemos esto. Hagámoslo, me gusta. Hace unos días, y además te va a gustar, les va a gustar lo que voy a contar. La semana pasada estaba llegando a la universidad y una compañera de la universidad me dice, te escuché en la radio el otro día. Y yo relevando mis ¿A ideas, dónde lo habíamos salí? hecho Fuerte al Medio el lunes pasado porque era feriado. Digo, tampoco me han hecho entrevistas. Me dice, ¿y dónde me escuchaste? En La Tribu, me dijo. Muy bien. Muy bien. Haciendo los deberes. ¿Viste? Muy bien, ¿viste? De a uno. Ahí. Es como dice Poroto por poroto. Es como dice nuestro separador, la radio es todo el tiempo. Exactamente. Es todo el tiempo y ahí anda, ¿viste? En un momento aparece. Cuando vos crees que no, ahí está. Santi, como te digo la verdad, a mí me retan en este programa por las introducciones que hacemos. Yo quiero que sepas que estoy siendo retada todo el tiempo porque hablamos de fútbol, porque nos dispersamos. Te lo voy a compartir porque es una problemática que tengo y te la voy a compartir a vos. Entonces, para que eso no me vuelva a suceder, entré directamente con esto del mapa de medios porque nosotros hace 15 días no hablamos y efectivamente en 15 días resulta que un empresario también mediático se está por quedar con servicios públicos y de repente estamos haciendo la desinversión que le piden a Telecom, así, en 15 días, pim pam pum. Y eso que no agregás, porque intentás ser breve en la introducción porque te retan. Me retan. Decirle a quien te reta que me rete a mí personalmente cuando vaya. Que también puede ser que un empresario de medios sea candidato a presidente. Uy, tenés razón, mirá lo que había olvidado. En 15 días, rally. No solo no nos alcanza el tiempo porque hablamos mucho de fútbol, sino que no nos alcanza el tiempo porque todo el tiempo hay noticias. Increíble. Lo que analizamos en Fuerte al Medio. Increíble. Mirá lo que me había olvidado. Haddad candidato. Igual, viste que vos que me conocés en el aula, cuando yo escucho la palabra gente o nuevas tecnologías, llevo mi mano a la billetera. Total. A ver si no me bolsiquearon. Diría que hay que cuidar un poquito más el concepto de outsider, ¿no? Si todos son outsider, nadie es outsider. El dueño de un banco y el dueño de un medio son outsiders. Se me ríe el bolsillo. Total, otra cosa, ¿no? total. Sí, rarísimas las categorías, ¿no? Que se están usando, rarísimo. Tienen demasiado espacio aparte esas categorías construidas, desarrolladas, repetidas, insoportables. Definitivamente. Bueno, decíamos un poco la columna de hoy va a tener que ver obviamente con las novedades que hay respecto a Telecom, porque efectivamente hay novedades. Lo último que habíamos charlado era el pedido que tiene sobre la compra para la desinversión, ¿no? Esta compra gigante que ha hecho, obviamente. Sí, exactamente. Si alguien nos escucha con regularidad, sabe que nosotros vamos construyendo sagas. Cada entrega es es un nuevo capítulo, un nuevo episodio de una saga, y venimos dando cuenta, con perdón del uso del gerundio, de los avances que tiene, en este caso en particular, en este año, el recorrido por la compra que hizo el Grupo Clarín de la empresa Telefónica y lo que implicó en términos de políticas de comunicación, es decir, la decisión que el Estado tuvo que llevar adelante, que es evaluar el impacto económico de esa compra y lo que hace en términos de competencia, por ejemplo. Y también planteamos el análisis de las estrategias económicas del actor y nos quedaba por analizar, porque efectivamente en 2 semanas desde que nos encontramos la última vez, hubo novedades que no se explican solo con la cuestión económica, sino también la cuestión política, respecto de quién puede quedarse con aquello que le sobra a Clarín y de lo cual debería desprenderse. Entonces, ubiquémonos en ese espacio, vamos a retomar ese camino. Fuerte al Medio tiene varios caminos paralelos que va desandando, vamos a trabajar ese en particular. De hecho, te vas a reír por algunos recuerdos que te generaré, porque te reíste mucho la última vez
que hablamos de esto. Semanas atrás nosotros hablamos del avance del proceso de compra de Telefónica por parte de Telecom. Dimos cuenta de la definición de defensa de la competencia. Fue una columna en particular, o sea, cuando analizamos qué dijo el Estado argentino, pero también dimos cuenta de la designación de una consultora como agente de monitoreo del proceso. Ya me da no sé si risa. te acordás. Ya me da risa. Sí. ¿Cómo te acordás cómo se llamaba la consultora? Ay, no, pero me acuerdo que había habido un antecedente en los 90 de algo parecido. Exactamente. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Los nombres. La consultora se llama Together Business Consulting. Sí, cierto, y habíamos buscado en LinkedIn, llegamos a buscar esa gente, sí. Exactamente, y el flashback hacia los 90 relacionaba con Thales Spectrum, que es la empresa de la familia Neus, uno de los ganadores de la era Milei, los hijos de los dueños de las sodas y los pomelos Neus, que son hijos de millonarios porque, entre otras empresas, la familia Neus en los 90 había controlado con Thales Spectrum el registro del espectro radioeléctrico, que, recordemos, por ejemplo, interpelaba directamente a FM La Tribu, claro, porque en ese momento las organizaciones sin fines de lucro, como la que componemos, que gestiona el 88.7 del dial, no podían ser licenciatarias, y entonces había empresas en las que se tercerizaba el control del espectro para ver por dónde operaban esas licencias. Es más o menos en el mismo momento en que al outsider Daniel Haddad le otorgaron la licencia de Radio 10. Corriendo a la de la ciudad. Exactamente, cerrando la de la ciudad. Bueno, pero enfoquémonos en la cuestión. Hoy vamos a dar cuenta del avance de la fusión, pensando en el último eslabón, que es quién se podría quedar con aquello de lo que el Grupo Clarín tiene que desprenderse obligatoriamente. Pero antes vamos a hacer una columna bastante economicista, es decir, vamos a hacer un análisis de lo que notificó Telecom las últimas semanas, que son los resultados económicos del segundo cuatrimestre del año 2026, y vamos a dar cuenta de cuánto creció y de qué implica el impacto de la fusión con Telefónica. O sea, es el resultado ya de esta fusión hecha. Resultados económicos. Exactamente, contemplando la fusión, pero desagregando lo que aportan unos y otros al grupo. Vamos además a desarticular por dónde le vienen los ingresos en todas las actividades al Grupo Clarín en materia de provisión de servicios, no de producción de contenidos. Vamos a estar hablando de fierros y de producción de servicios, de ofrecimiento de servicios, claro, para luego pensar en cuál es la relación entre este gigante, identificar esos números y el potencial comprador, porque durante los últimos días, en noticias periodísticas, como estamos adelantando el recorrido de la columna, adelantaremos acá, la fuente central, que es para mí uno de los mejores periodistas políticos de la Argentina, que es Diego Genud, se conoció la información de qué empresa podría quedarse con eso que debe vender Clarín y qué vínculos tiene esa empresa con el Grupo Clarín. Entonces vamos a hacer ese recorrido con algunas especificaciones. Para eso vamos a dar números por radio, que sabemos que te gusta, lo vamos a dar en términos redondos y en porcentajes, pero vamos a hacer algunas aclaraciones a modo de glosario. Vamos a usar 3 siglas durante la columna que son muy económicas. Una es ARPU, otra es CAPEX y otra es EBITDA. ¿Te suena de algún lado? ¿De qué me suena? No, ¿de qué? No sé, te pregunto. Si no te suena EBITDA es porque gestionás una organización sin fin de lucro que carece de EBITDA. Bien. Ok. Bien. Cuando nosotros hablemos de ARPU, vamos a estar hablando de el ingreso por cliente que tiene una empresa. El ARPU de una empresa es el ingreso por cliente que tiene una empresa. Cuando usemos la sigla CAPEX, que en inglés es Capital Expenditures o gastos de capital, estaremos hablando del dinero que una empresa invierte en adquirir, mantener o desarrollar para mejorar sus activos fijos. Claro. Infraestructura, equipos, licencias, tecnologías. Por ejemplo, para desplegar una red de fibra óptica, una empresa como Telecom desarrolla un CAPEX de acuerdo a su ARPU, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a cuánto le va a ingresar por cliente. Claro. Y cuando hablemos de EBITDA, estaremos hablando de la ganancia pura. Esto es, el balance menos los costos, ganancia pura. Bien. ¿Por qué planteo esto? Porque hace algunos días se conocieron los números de Telecom, incluida Telefónica.
Esto es importante marcar para identificar de qué hablamos cuando hablamos de telecom, pero también porque contrasta con la opacidad que tienen las industrias culturales. Cuando nosotros analizamos empresas de las industrias culturales, solemos tener muchas limitaciones para poder acceder a estos números que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Podemos trasladarlo a lo que gastamos mensualmente en estos servicios, pero las empresas de telecomunicaciones, el Grupo Clarín, por operar en la bolsa, y las empresas de telecomunicaciones son mucho más prístinas respecto a sus grupos. Todas las empresas que operan en la bolsa tienen que divulgar sus balances, claro, y las empresas de telecomunicaciones suelen hacerlo porque parte de su valor tiene que ver, por ejemplo, con el ARPU. ¿Cuánto vale una empresa? Y depende cuánto le genera de ingresos cada cliente que tiene, y luego multiplicamos eso por la cantidad de clientes. Ese ingreso por cliente, en el caso de Telecom, sería el pago por abono a internet, a cable, a telefonía, ¿o hay otras cosas más? Pero neteado, como se dice en economía, sí, respecto a lo que cuesta ofrecerle ese servicio. ¿Cuánto gana por cliente? Es solo ganancia, claro. No cuánto percibe por cliente. Bien. Pensá que más o menos hay personas que se están pasando de personal a Tuenti, porque tener personal cuesta más o menos 40.000 pesos y Tuenti cuesta 19.000 pesos. 19.000 pesos serían algo así como, abuelo de pájaro haciendo un bruto, 10, 11 dólares. El ARPU no es, el ARPU de Tuenti no es 11 dólares, puede ser 6, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Ok, bien, entonces, pasemos a la información, a notificar efectivamente los números. Nosotros vamos a traducir un poco los números, pero el informe está disponible y lo podremos dar cuenta de ello, pero básicamente lo que informó Telecom ha sido un muy buen año, un muy buen promedio de desarrollo económico en el último periodo. Hay una mejora significativa en el ARPU de Telecom de un año al otro, que implica más o menos un 20% en pesos constantes. Es decir, en una economía que está cayendo, como la Argentina, en algunos casos en particular, el ARPU de Telecom tuvo un rendimiento comparado con el del año anterior de casi 20% en pesos constantes, pero eso incluye también algunas decisiones de depuración de aquello que ofrece. Por eso vamos a hablar de cuáles son los elementos que sintetizan los puntos claves de la estructura de Telecom, económica de Telecom. Telecom informó, por un lado, una depuración de la base móvil. Si comparamos lo que tenía el año anterior con lo que tenía el segundo cuatrimestre de este año, Telecom informa una caída del 7% en sus líneas móviles totales, por la depuración y desconexión de más o menos 1,5 millones de líneas que estaban inactivas. Esto no tuvo impacto en los ingresos, sino que tiene impacto en el tipo de información que le da a quienes compran acciones, por ejemplo, de estas empresas. Entonces, del bruto, que implicaba más o menos 40 millones de líneas, sumando Telecom y Telefónica, en realidad estamos hablando de Movistar y de personal, ahora tiene 1,5 millones de líneas menos, porque había 1,5 millones de líneas inactivas. Esa depuración es uno de los elementos distintivos de este informe. El segundo elemento que se desagrega de este primero es que a partir de ahí nos enteramos que Movistar pasó a tener más líneas activas que personal. Movistar era la empresa de telefonía móvil de Telefónica, personal es la empresa de telefonía móvil y de internet por banda ancha móvil de Telecom. Movistar creció un 1% y hoy tiene 19,5 millones de líneas de telefonía móvil, 100.000 más que Movistar. Es decir, tienen casi las mismas, claro, pero dada esta depuración, estamos hablando de casi 40 millones de líneas, por eso decía, bajó de 40 millones de líneas, pero hay un elemento importante aquí por marcar, porque no se compró una empresa que estaba en caída, sino que, neteada en términos de quienes lo usan, se compró una empresa con casi 20 millones de clientes en uno de los servicios que ofrece. El tercer elemento importante para analizar el informe económico de Telecom es el desplome definitivo de la telefonía fija. La telefonía fija pasó de un pico combinado de 9 millones de líneas en el 2013, combinado entre lo que tenía Telecom y lo que tenía Telefónica, a
algo menos de 5 millones de líneas consolidadas hoy. De esos 5 millones, Telecom tiene 2,8 y Telefónica tiene poquito más de 2 millones. Es decir, en líneas de telefonía fija, Telecom tiene más que Telefónica. ¿Por qué sería esto? Recordemos que cuando se hizo la privatización de Entel, la mitad del país para Telecom, la mitad para Telefónica, la zona norte del país y de la Ciudad de Buenos Aires fue para Telecom, la zona sur del país fue para Telefónica. Todavía no se han dado de baja más líneas de telefonía fija en la zona norte que en la zona sur, de ahí es que, sin embargo, tenemos en algo más de 13 años, tenemos una caída del 46% de líneas de telefonía fija, lo cual muestra la obsolescencia de una tecnología específica que es la del par de cobre. Recordemos que la telefonía fija se ofrece con un cableado de cobre que no permite transmitir muchos datos por allí, pero es por donde empezó Internet. Quienes empezaron a usar Internet hace mucho tiempo recordarán ese ruidito que parecía el del fax, que era el que se usaba para conectar el servicio de telefonía fija con el de Internet. Claro, desenchufando el teléfono para poner Internet en la computadora, una cosa que uno se la menciona ahora a la gente joven y te dicen, ¿de qué me estás hablando? Total. Exacto, y que eso hacía que diera ocupado el teléfono en tu casa y era que no están usando Internet, claro. Que tampoco podías conectarte mucho rato porque te cagaban a pedos, ¿no? De cómo vas a estar tanto tiempo. Se hacía a la noche porque era más barato después de las 20 horas, exactamente. Y el último elemento distintivo de este informe que presentó Telecom es el rebrote atípico de la televisión de pago. Hubo en este periodo... Perdón, ¿cuál es el periodo? ¿Incluye el Mundial el periodo o no? No. Claro, exacto, se explica por el Mundial. Okay. Durante este periodo, que es el segundo cuatrimestre el segundo trimestre en realidad, porque se divide el año en 4, el segundo trimestre del 2026, la TV paga creció un 6% en abonados respecto del año anterior, impulsado por la demanda estacional de junio previa al Mundial 2020. Igual que la cantidad de gente morosa, ¿no? Que en realidad era por... Los que se compraron televisores para ver el Mundial, claro. Contrataron cable, por eso no pagaron. Son los mismos. Los mismos morosos. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces, a partir de esta síntesis que hacemos y de la definición conceptual que ofrecimos, conocemos que Telecom tiene un ARPU de $7,8 por abonado, es decir, gana $7,8 por abonado. Telefónica lo mejoró un 2% y gana $6,6. Y ambos, que están en manos del Grupo Clarín, están por encima del tercer jugador, que es Claro, que tiene un ARPU de $6 por abonado. Este es la infraestructura económica de la que hablamos cuando hablamos de Telecom. Que, por ejemplo, si lo comparáramos por cada servicio, en telefonía móvil, Telefónica tiene un ARPU de $6,6 por abonado, Telecom tiene de $7,8 por abonado, en banda ancha tiene $20 por abonado Telecom y tiene 19,3 Telefónica, y en TV Paga tienen algo menos, 14 Telecom, 16 Telefónica. Ahora, eso es muy económico, si vos querés. Tuvimos que aprendernos algunas siglas para entender la diferencia entre ARPU, EBITDA, etcétera. Pero vamos a la distribución de los ingresos. Toda esa torta de guita, ¿por dónde le entra? Bueno, el 55% de la guita que le entra al Grupo Clarín por Telecom y Telefónica le entra por ¿cuál de los servicios? Para mí, por Internet. Para mí, por telefonía móvil. Por telefonía móvil, exactamente. Muy Punto bien, para Mailu. Muy bien, Mailu. El 55% de la torta le entra por telefonía móvil. Después de ello, Internet. ¿cuál sería el segundo? Internet, ¿o no? Exactamente. Banda Estoy ancha, ganando fija, todo y bien. todo. Mailu estudió, May no estudió. No estudió nada. El 23% de la torta le entra por banda ancha, fija, Bien. al hogar. El 11% le entra por TV Paga y por telefonía y datos fijos, es decir, el par de cobre, ese del que todavía quedan algunos millones de clientes, el 11%. Es decir, pensemos en algo, más allá de lo que esto nos explica en términos de hacia dónde va la inversión, que es claramente a robustecer el funcionamiento de los servicios móviles. Lo que convirtió a Clarín en el grandísimo jugador económico fue la TV Paga,
y la telefonía, y hoy esos dos servicios solo explican, sumados, poquito más que el 20% del total de los ingresos de Telecom. Entonces, los servicios móviles son el motor principal del flujo de caja de Telecom. La banda ancha es el segundo pilar estratégico y además fue el que más creció en este periodo junto con móvil. La TV paga y los servicios fijos y los datos son segmentos secundarios y vienen cayendo entre un 14 y un 35%. Es decir, cuando hagamos esta columna el año que viene, posiblemente estemos en el último de los años donde estos no sean números marginales, lo que le entre al Grupo Clarín por la provisión de estos servicios. Y cuando vamos a la ecuación financiera total, lo que encontramos es que el EBITDA, que es la ganancia pura, se expandió de un 27% en 2025 a un 37% en 2026. Es decir, que el Grupo Clarín ganó muchísima guita y tuvo un funcionamiento económico mucho más importante en este año, que es un año económicamente complejo para la provisión de algunos servicios. Esto le habilita a tener una capacidad de reforzar su inversión, sobre todo en el paquete móvil, que es donde le viene el 55% de sus ingresos, muy significativa. Tiene un CAPEX, es decir, una capacidad de inversión que pasó del 14% al 18%, y le va a permitir mejorar su rentabilidad operativa sin frenar el flujo de fondos hacia la infraestructura, hacia los fierros. ¿Por qué esto sería muy importante? Porque hay un fantasma que recorre la Argentina, no es el marxismo, que es ya la quisiéramos. Provisión de servicios. Ya te gustaría, por más que crezca la ese corazoncito Puaner. Que es la provisión de servicio de internet satelital con Starlink, que creció exponencialmente y que empieza a ser un competidor muy significativo. Entonces, los números de Telecom, así como los de Claro, porque podríamos haber hecho esto mismo de Claro, porque Claro también opera en la bolsa y también se conocen, responden a un escenario de mejoría para el futuro, y especialmente cuando todos los operadores tienen por delante un camino inversor, es decir, tienen que poner mucha guita para el desarrollo de la infraestructura. En ese escenario aparece la posibilidad de un comprador para aquello que se tiene que desprender el Grupo Clarín, que recordemos son, entre otros elementos importantes, 6 millones de clientes de telefonía móvil y de internet por banda ancha móvil. Como parte del proceso de fusión entre Telecom y Telefónica, el Grupo Clarín propuso un potencial comprador hace algunos días. Le informó a Defensa de la Competencia quién podría comprarle. Pero eso es algo que se suele hacer, que el propio vendedor, claro, sugiera. Exactamente, sí. Recordemos que eso no lo pudimos ver en la ley audiovisual porque el Estado argentino le rechazó al Grupo Clarín el plan de adecuación. Uh-huh. Bueno, efectivamente, para remediar los efectos de la inversión, el que fusionó empresas tiene que decir a quién le va a vender y recibir la autorización para hacerlo. Y lo que hizo es anunciar que será la empresa Metrotel la que potencialmente podría comprarle estos 6 millones de clientes. La empresa opera desde 1995 en Argentina, pero cambió un par de veces de manos. Esto muestra que sería una empresa sobre la cual hacer todas esas morisquetas que estás haciendo, May. Como dirían en el pueblo, sospecho, dijo Horancio, y estaba jugando al desconfío, es decir, habilitar cierta desconfianza sobre quién es el potencial comprador. Sus accionistas actuales son Riverwood Capital, un fondo que se especializa en invertir en empresas de tecnología, y Blackstone, uno de los mayores gestores de activos alternativos y capital privado del planeta. Ahora Defensa de la Competencia deberá dar el visto bueno para seguir avanzando. Es decir, tenemos los números de Telecom, la decisión de Defensa de la Competencia que le dijo cuánto debe vender, la designación de un veedor privado, que es aquella empresa que te mencionaba al principio, de cuyo nombre te reíste al principio, sí. Y ahora tenemos de Together Business Consulting, y ahora tenemos el potencial comprador. Ahora, respecto de esto... Pero espera, ¿este comprador tiene tradición? O sea, ¿tiene clientes este comprador? ¿Ya funciona? No tiene clientes en Argentina, no funciona, no opera en Argentina, y además tiene una diferencia muy grande. Tenía por aquí la diferencia de facturación, pero estamos hablando de una empresa que factura mucho menos que el 10% de lo que factura el Grupo Clarín. Claro. Pero además tendrá que comprarlo y desarrollar una inversión potente en infraestructura. Por eso marqué los números que tiene
el Grupo Clarín para que compre estos 6 millones de abonados. Pero aquí está lo importante. La semana pasada, Diego Genud, en una nota del Destape, analizó la información que el apoderado de Telecom, Damián Casino, y el abogado Carlos Campillo hicieron frente a Defensa de la Competencia, asegurando que Metrotel está en condiciones técnicas, operativas y económico-financieras de convertirse finalmente en el tercer operador de un mercado que, como sabemos, está hiperconcentrado y que podría devolverle, de ser así, cierto nivel de competencia al sector, porque ahora tenemos 2 jugadores con capacidad. De un lado Telecom, con lo que se quedó de Telefónica también, y del otro lado Claro, que no puede comprarse lo que Telecom debe vender. La empresa, que tiene como CEO a Sebastián Bardengo, anunció en febrero pasado su intención de ingresar al mercado a partir de una oportunidad que abría la fusión Telecom-Telefónica. Dado que Telecom se compró Telefónica, va algo a tener que vender. Y de hecho, Metrotel fue una de las compañías que compitió con Clarín en el proceso que puso en discusión y para el que Milei jugaba en algunos puntos cuando se empezó a decir que Clarín quería comprarse Telecom. Es decir, Metrotel había dicho que quería comprarse Telefónica, porque recordemos que Telefónica se fue de la Argentina por una decisión estructural de la empresa que está reorientando sus inversiones en Europa y a partir de la cual se está desprendiendo de todos sus activos en América Latina. Le ha vendido a Claro en algunos países sus activos, en Chile, en Uruguay, le ha vendido a otras empresas, como por ejemplo en Colombia, sus activos, se está yendo a América Latina. Y cuando empezó a plantearse esta posibilidad y Milei jugó para algún grupo en particular, que fue el de el grupo Wertheim, dentro de los cuales tiene algunos funcionarios, había Metrotel levantado la mano diciendo, che, yo me quiero comprar algo de lo que Telefónica venda. Bueno, el problema es que Metrotel facturó en 2025 $58 millones. Un contraste muy marcado con los 6.000 millones de dólares que facturó Telecom, de acuerdo a este detalle que dimos al principio de la columna de cuánta guita había facturado y cuánto es el ingreso por abonado. El problema acá, y esto es lo que informa Genud, por eso damos entidad y lo citamos, es que hay muchos que afirman no solo que habría algunos vínculos entre el grupo Clarín y Metrotel, es decir que, como dice Diego en su nota, Mañeto estaría comprándose a sí mismo, sino que algunos emisarios de Clarín viajaron a Estados Unidos e hicieron gestiones en algunos fondos como BlackRock para que funcionen como prestamistas para la inversión que Metrotel tiene que hacer por Telecom. Es decir, como si la compañía compradora fuera en realidad la gestora de la comprante. ¿Se entiende esta idea, no? Sí, claramente. Telecom se compró Telefónica, el Estado argentino lo obliga a desprenderse de un paquete de lo que se compró porque excede e impide la competencia, y ahora Clarín ha conseguido un tercero a quien representa y a quien presentó frente a la Defensa de la Competencia, para quien está gestionando los fondos con los que Metrotel debería comprarse y pagarle a Clarín. Mientras tanto, Milei sigue con el tuit fijado en contra de esta fusión, y lo que imaginamos es que estos números que mostramos al principio no van a ser peores el año que viene y que tal vez estará Clarín travestiendo la marca de ese porcentaje que tiene que desprenderse, pero que va a seguir siendo el gran campeón nacional y controlando el sistema de comunicaciones en nuestro país. Se me viene a la cabeza el meme de Spider-Man, ¿no? Tipo, de los dos lados el mismo, exactamente. Es exactamente, solo que con alguna tonalidad diferente en el rojo y en el azul para que, sabiendo que mientras todos sabemos que son los mismos, por lo menos no se note tanto. Más que en nuestro bolsillo, donde claramente se va a seguir notando. Santi, muchas gracias por este recorrido. Obviamente seguiremos con novedades la semana que viene, la siguiente, quién sabe. Sí, no sé si de esta saga, pero seguro de alguna otra o de algún outsider aquí nos reencontraremos para hablar. Gracias, Santi, abrazo grande. Pasó Santi Marino aquí al aire de Eso que Falta en su columna Fuerte al Medio, hoy sobre estas novedades en la compra de Telecom y la desinversión, ¿no? que tiene que hacer al respecto.